Saludos, sean bienvenidos todas y todos a este Ojalá del día de hoy, 22 de diciembre. Saludos. Sí, buenos días, amigos y amigas de su programa Ojalá. Para nosotros es un placer estar aquí el día de hoy compartiendo nuevamente con ustedes, con este aire navideño y familiar que existe en la calle. Mire, hay que resaltar de entre las informaciones que traen algunas de las revistas comerciales. ¿De las qué? De las revistas comerciales, eso es lo que son. Resaltar claramente el hecho de que el gobierno y el Colegio Médico Dominicano, a propósito de la elección de la nueva directiva de este colegio y de las gestiones hechas por personalidades que han mediado para que se aclarara el impasse alrededor de quién estaba cumpliendo o no los acuerdos, pues ya se anuncia que las partes han avanzado hasta lograr consenso en 5 puntos. Y aquí vemos pues la información que aparece, quizás la tenemos por internet, que da cuenta de la reunión en donde se avanzaron en 5 puntos de 8 puntos. Importante avance. Es importante avance y es importante que justo ahora haya comenzado a fluir ese diálogo y ese entendimiento. Porque el 2018 está marcado o estará marcado por grandes retos del país. Uno de estos, obviamente, está asociado al de poderse implantar y universalizar el sistema de salud, de tal suerte que los planes que se esbozaron al respecto, que tienen que ver con habilitación de las emergencias de centros hospitalarios con el propósito de que el sistema 911 pudiera avanzar y entrar en funcionamiento, que tiene que ver con los centros de diagnóstico, que tiene que ver con los centros de atención primaria, que tiene que ver con la intervención, incluso para algunos de alguna manera improcedente en su momento, de prácticamente todo el plantel hospitalario del país. Estamos hablando de 56, más o menos 50 y tantos centros hospitalarios que están siendo intervenidos y que ya comenzarán están en fase de terminación y de entrada en operación. Pero ahí tenemos la ciudad sanitaria, ¿verdad? Luis Aybar. Sí, Luis Eduardo Aybar. Luis Eduardo Aybar, o la llaman la ciudad de la salud. En fin, que tiene que ver con y que tiene que ver con la universalización del seguro social. Lo que es un gran reto, porque de alguna manera, hace unos días, se dio el primer Picasso, no sé qué cosa, del hospital de allá, de la línea noroeste, que va a fungir prácticamente como un hospital regional, pero resulta ser que es del sector privado. ¿Pero por qué? Bueno, porque esa inversión del sector privado en ese centro hospitalario, que no voy a decir en esa gran clínica, sino en un centro hospitalario por igual, dará los servicios, o dará una cantidad importante de servicios. Sí, dará cobertura. Aceptando el seguro. Porque antes lo que te decían no es que ese seguro nadie te lo recibe. No, es que hay un proceso gradual que va a darle cobertura de salud y lo que se tenga que pagar vía los programas, la cobertura del SENASA o los programas gubernamentales de auxilio
que tiene que ver con enfermedades catastróficas, que tienen que ver con una serie de componentes de lo que el pueblo dominicano demanda, requiere. Y sobre todo me parece interesante, fíjate cómo tú estás abordando el problema, y yo me pongo a pensar hasta qué punto el Colegio Médico Dominicano es un colegio o es un gremio. O sea, hubo un cambio de Asociación Médica Dominicana a un Colegio Médico Dominicano que se supone deben de tener funciones diferentes. No es lo mismo un colegio que una asociación médica. Entonces me parece interesante que esta nueva gestión se haya sentado a dialogar, porque la posición intransigente de la antigua gestión lo que hacía era que perjudicaba a miles y miles de pacientes que se veían imposibilitados de tener un buen servicio médico por una actitud intransigente de huelga. No es que no se reclamaran mejores condiciones para los médicos, no, es que la posición intransigente y la forma en que se estaba reclamando era una forma sindical, no era una forma de un colegio. Y un colegio es una institución pública también. Tiene funciones públicas, hay una ley que la habilita y tiene funciones públicas, es una institución pública. Lo único que la escogen los miembros. Así es. Mire, yo pienso que queda clara la diferencia entre una cosa y la otra. El que desde este tipo de instituciones por momentos se haga politiquería, es todavía el resultado de la falta de institucionalidad, que incluso se esgrime en contra de las instituciones, porque es lo más interesante. Ellos abogan, es como lo de ustedes los abogados, la presunción de inocencia, cuando alguien se la quiere brincar o ignorar, pues lo hace y nada pasa. Sin embargo, el principio existe. Sí, hay un principio constitucional, pero hay un populismo que impera. Exacto. Y se habla de que deben de respetarse los derechos, pero uno de los primeros derechos que se viola es la presunción de inocencia. Y los grandes medios de comunicación y ciertos sectores terminan siendo lo que imponen la justicia. Sí. Eso se da aquí, se da sobre todo en el capitalismo corporativo a nivel internacional, donde los grandes medios imponen la agenda y determinan o inciden en determinar quién es culpable o quién es inocente. Sí. Mire, hay unos puntos más que es bueno abordar rápidamente. Y están asociados por un lado, a una cierta campañita que para decirlo como lo dice el perínclito Hipólito Mejía, los azarosos son capaces hasta de dañar la solidaridad que desde el Estado se tiene con los sectores más desposeídos. Que me estoy refiriendo, sí, a la entrega y a la ayuda para la cena de Navidad y para la cena del 31. Acaba de llegar el otro perímetro. Hasta eso son capaces los azarosos de criticarlo. Y como saben que es una locura por igual, pues ¿a qué se dedican? Bueno, a ver la forma en que se ha repartido. Y es verdad que a través del tiempo, desde cuando las interminables filas frente a la Máximo Gómez, a la casa de la Máximo Gómez, se mal repartían o mal se hacían llegar las ayudas en aquel momento, para respetar incluso la dignidad de quienes están esperando pero quizás de tener otras condiciones económicas, pues no tendrían que estar esperando, que es lo que nos pasa o nos acontece a muchos. Y en la primera administración del Partido de la Liberación Dominicana se intentó pues rescatar esa dignidad. Y fíjense ustedes que entonces los motearon como, echa para acá para que el doctor pueda, los motearon diciéndole los cocuyos, creo que era que le decían, los cocuyos, porque se hacía de noche y bueno, el problema era que ellos no lo veían ni veían el tumulto, pero entonces que la nocturnidad le daba una cierta
cosas. Luego se inventaron pasarlo a través de una serie de organizaciones, que no voy a decir cuáles, que llegaban hasta que incluso quitarle el envase gubernamental y repartirlo por sí mismo. Sí, porque todas las modalidades se han dado. Luego hemos tenido hasta gente que se dedica a tirarle cajazos a los que andan buscando, así como ha habido grupos vandálicos que asaltan. Pero se hizo también el año pasado una campaña, que fue aquello, el montaje fue maravilloso. Al final de cuentas todo era un montaje también. Y se grabó y se puso a circular en las redes, por donde cualquier cosa circula y es dado por verdad. El hecho es que en esta ocasión, y hay que resaltar la labor en ese sentido del plan social y de los comedores económicos también, lo cierto es que le llega a la gente, que es poco lo que le llega. Bueno, pero vaya a ver usted quiere que además sea una canasta millonaria, sí, una canasta de miles de pesos, con los romos y las cosas que le gustan a Ricardo, ¿verdad? Los quesos caros, la galleta cara, el licor de 4 o 5... Eso es lo que se quisiera, no. Eso es lo que se puede y eso es lo que de alguna manera resuelve el tema de una parte de la Nochebuena de las familias que están supuestas a recibir esto, a recibir esta solidaridad. Y déjenme decirle a ustedes que en el caso de Santiago, a propósito de que llegó un aguilucho. ¿Un qué? Un aguilucho. ¿Y existe todavía? Sí, hay águila. Lo cierto es que en Santiago, en el caso de Santiago, se puede tomar como modélico de que cuando la gente es orientada a hacer las cosas como se debe, pues se hizo de manera ejemplar. Y ojalá tuviéramos las imágenes ahí, porque esta práctica lo que pasa es que ya hoy es generalizada en el proceso. Lo que pasa es que se quiere poner siempre, llamar la atención sobre cualquier tipo de situación anormal que se presente en esto, con el objetivo más que nada de fuñir simplemente, porque como digo, ¿de qué se trata? De que ahora vamos a discutir si debemos llevarle una caja, aunque sea con poca cosa, a los que no tienen ingresos, porque ustedes mismos dicen y saben que la canasta familiar está por encima de los ingresos familiares. Entonces, me planteo yo claramente que lo que hay es que ver hasta dónde son capaces de llegar quienes, para mí que tienen problemas de alguna forma, y yo lo siento, no lo personalizo, pero Marcha Verde anuncia acto frente al Palacio. ¿Ustedes saben cuándo es que lo están planteando? Para el 28 de enero del 18. 28 de enero. Ya ellos tienen planificado el año y parte de la planificación es esta. Miren, comencemos a puñir con el tema de la caja. Y vamos a ponerle una pata de jabón a la cena de Nochebuena, porque eso hay que mortificar. Y es un ejercicio de mortificación a la gente, al pueblo dominicano, que aunque ustedes no lo crean, está en Navidad y tirado a la calle. Miren el orden que se nota ahí en esta repartición de estas cajas que siempre se han entregado, que siempre, y usted todavía está oyendo la misma falta de solidaridad, porque en el fondo así se expresa la falta de solidaridad. Ahí hay varias cosas, porque hay un criterio de una concepción del Estado que te habla de que hay que eliminar el asistencialismo. Entonces yo le estaba ya comentando en un foro digital
que hay que tener cuidado cuando se habla del asistencialismo, porque a veces puede ignorar y puede ser muy inhumano, como tú señalas. Tú hablar de un Estado neutral, de que el Estado no debe de tomar cierto tipo de acciones sociales, porque cuando se hace, se omite una realidad que nos da en la cara, y es que puede ser un aliciente para una familia, que le llegue esa caja con poca cosa, pero que le resuelve y le da una tranquilidad para un momento de esparcimiento. Todo el mundo quiere que eso gradualmente se elimine, pero en lo que eso se elimina, ¿qué se hace con esa familia que están ahí? O sea, hay un elemento también de atacar el populismo, pero ese ataque al populismo también termina siendo un malestar por no ser esa persona quien ejerce esa acción o ese grupo quien ejerce esa acción. Para mí es pura indolencia. Sí, pero también hay envidia. O sea, claro. Indolencia y envidia son dos criterios. Hay un grupo que te dice a ti que el Estado no debe de servir para eso, y te plantea una óptica donde el Estado neutral no debe de hacer ese tipo de acciones. Así y no debe asistir a nadie, oye. Pero también hay otros que lo que quieren ser ellos los que dan la asistencia, porque al final, cuando tú le das a algo a alguien, tú ejerces una especie de poder. Entonces, ahora no solamente que están objetando la concepción misma de que se dé la ayuda, es que quieren ser ellos quien den esa ayuda. Quien den la ayuda. Entonces, hay que tener cuidado, porque vuelvo y le repito, o sea, el objetivo y programas como Banca Solidaria y muchos de los programas lo que ha hecho y lo que persiguen es sacar al dominicano de la pobreza. Pero mientras hay una gran franja del dominicano que está en la pobreza, ¿qué se hace con ellos? Entonces, criticar y hacerlo de una posición académica y neutral, a veces hay que tomarlo con cuidado. Y eso es lo que yo le he dicho a varios amigos. Yo, doctor, bienvenido. A mí no me gusta mucho volver sobre la canasta, porque todos los años eso es como el índice de precio. La canasta, la cena de Navidad está más cara este año que el año pasado, a sabiendas de que hay un crecimiento, un aumento de precio, digamos, normal, de año en año. Yo preferiría enfocar un poco la atención en un hecho interesante desde el punto de vista de la política internacional, como es la votación de Naciones Unidas que se ha producido con relación a la propuesta de Estados Unidos de establecer su embajada en Jerusalén, rompiendo con todos los acuerdos que había establecido ya previamente Naciones Unidas. La votación que se da en estos casos fue mayoritariamente a favor de la decisión de conminar a Estados Unidos a que abandone esa posición y que no instale la embajada en Jerusalén. Pero una de las cosas que llama la atención son las abstenciones que se produjeron en esas votaciones, donde 128 países apoyaron la resolución. Hubo 9 abstenciones, pero oigan los nombres de los que se abstuvieron. Y esto refleja mucho los cambios que se han producido en el perfil de la política internacional de algunos países, como es el caso de México, por ejemplo, que se abstuvo en la votación. Argentina, Australia, Colombia, Hungría, Panamá, Paraguay y Polonia. En el caso de México es sumamente llamativo que un país como México asuma una posición neutral ante una decisión de este tipo de gran conflictividad internacional. Y las abstenciones, pues lógicamente hay más. Pero son 128 a favor, 9 en contra y 35 abstenciones hubo. Yo creo que este tema habrá mucha discusión en el futuro porque ya está produciendo desestabilización en todo el Medio Oriente nueva vez, a más de las guerras locales que hay allí caliente todavía, que están produciendo un fenómeno de pérdida de vidas increíble y una destrucción de estos países que ya no tienen qué más destruir, que es el caso de Irak, que producto de la guerra fue prácticamente barrido, Siria que va en ese proceso, Libia que va en ese proceso, Yemen que también está en esa situación,
para no mencionar el caso de Palestina, que es un caso sumamente especial y que de alguna manera la comunidad internacional tendrá que conciliar los intereses palestinos y los intereses judíos bajo un espíritu de justicia internacional, y sobre todo tomando muy en cuenta todo el historial de lo que antes se reconocía como la ley internacional en términos de las resoluciones de Naciones Unidas. Aquí hay una extensión incluso de legislaciones y sistemas legales nacionales que se quieren hacer transnacionales y aplicar a todo Estado y a todo ciudadano las leyes de un solo país, lo cual, desde mi punto de vista, es una violación del derecho internacional. Aquí con esto justamente volvemos a la carga con esta transgresión que se da y se está implementando de imponer el interés particular de un país a toda la comunidad internacional. La resolución de Naciones Unidas, hay que decirlo, viene a rescatar el espíritu de la comunidad internacional en términos de qué tipo de solución y resolución se deben seguir en el manejo de estos conflictos de tanto impacto en el sistema de paz internacional. Bueno, ciertamente, si hay un país, si hay un Estado que ha vuelto letra muerta a las resoluciones de la ONU, ha sido lamentablemente el Estado de Israel. Israel le ha pasado por encima a un sinnúmero de resoluciones de la ONU condenando acciones que ellos habían cometido. Eso ha sido algo recurrente. Creo que hay una ceguera política, parte del populismo que ha ganado y ganó en una nación que enarbola los derechos humanos como es Estados Unidos de Norteamérica, y que ese enarbolamiento, esa supuesta, ellos encabezan supuestamente un movimiento que abogaba por los derechos humanos, que aboga por el respeto a una serie de normas supranacionales de convivencia entre todos los estados. Sin embargo, cuando se reconoce de esa manera y se quiere imponer un criterio de cuál es la capital y cuál es que van a reconocer como la capital de Israel, se está atentando contra todo ese ordenamiento que se fue gestando desde 1948. Entonces, la ONU tiene un gran reto, y es no solamente hacer la resolución, sino cómo se va a cumplir y no va a quedar como letra muerta otra vez una resolución de las Naciones Unidas. Un organismo que su misma composición, un organismo que nace para llevar la armonía entre los estados, pero su misma composición evidencia un criterio hegemónico de un grupo de países, donde cualquiera de los países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad pueden imponer su derecho a veto y hacer que la resolución que la mayoría de los países consensuaron sea letra muerta. Entonces, cuando por un lado se tiene un discurso que se enarbola, que se apoya los elementos multilaterales, se apoyan los derechos humanos, se apoya todo eso, y por el otro lado hay una acción política que la desconoce, una acción de fuerza, chocan la fuerza y el derecho, y lamentablemente el mensaje que se manda y que se ha mandado a esa región es muy malo. Desde la guerra de los 6 días, los árabes entendieron que no importa que ellos hicieran, Occidente no iba a estar con ellos. Y si quieren entender qué ha pasado con el terrorismo, tienen que ver cómo esa guerra de los 6 días y la reacción de Occidente en esa guerra de los 6 días que tuvo Israel con todos ellos, permitió, o sea, mandó un mensaje, y esos pueblos árabes volvieron al Islam, pero no al Islam religioso, al Islam político. El Islam es un elemento de la identidad de los árabes. No solamente es un elemento religioso, es un elemento de identidad que políticamente recogió una propuesta frente a nuestro modo de vida occidental,
Nosotros queríamos que ellos se occidentalizaran, pero el mismo caso de Irán y la revolución iraní marcó un antes y un después, donde el presidente occidental que se impuso era un presidente corrupto. Entonces, cuando se fue el Shah de Irán, producto de esa revolución iraní, que uno puede no estar de acuerdo con los elementos que le impulsan, pero que es una realidad de ellos, frente a esa imposición que le hicieron, había un gobierno progresista, se impuso un gobierno que favoreció el norte. En 1956 se impuso ese gobierno y la revolución iraní lo sacó, reconectando con ese sentimiento del pueblo árabe frente a lo que nosotros tenemos como modelo de mundo occidental. Entonces, esta actitud de Donald Trump de querer imponer la capital de cuál es la capital de ese territorio, una ciudad que es sagrada para 3 religiones. Yo no sé cómo... Pero fíjate que el gran problema está en la medida unilateral y salirse del sistema multilateral de Naciones Unidas. Es que él no cree en el sistema multilateral. ¿Sabe lo que dijeron? Que si ellos ayudan a muchos de esos países, porque esos países están apoyando, están en contra de la posición de Estados Unidos. Uno de los asesores de Donald Trump dijo eso. O sea que la ayuda que nos dan, nos están comprando. Y miren el caso de Honduras. Ese gobierno de Honduras que votó a favor de que se reconociera a Jerusalén como capital, que es un aliado incondicional, es el mismo gobierno que se está apoyando, que dio un golpe de Estado. Pero mira, porque el tema, para poder uno contribuir de algún modo a su entendimiento, no se puede no se puede plantear en su dimensión planetaria, por así decirlo, sino en aspectos que sí destacan en esta votación, porque al final de cuentas nadie le va a impedir a los Estados Unidos que ellos entiendan que esa es la capital. Nadie se lo va a impedir, ni una resolución, ni nadie, porque usted como nación, como Estado, tiene derecho a decir dónde usted va a poner su embajada. Una cuestión simbólica de naturaleza política. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Y es lo destacable, es el tono de la diplomacia norteamericana en las Naciones Unidas. Y vamos a citarlo para que se entienda lo del tono y de cómo se ve a los demás. Oigan esto. Refiriéndose a la votación del día de ayer, antes de, Estados Unidos recordará este día en que se lo hizo blanco de ataques en la Asamblea General por el derecho propio de ejercer nuestro derecho como nación soberana. Eso es la embajadora norteamericana. Y dicen, lo recordaremos, es decir, ese día, esa votación, la recordaremos cuando se nos pida una vez más que hagamos el aporte más grande del mundo a las Naciones Unidas. Y dijo, y lo recordaremos cuando tantos países vengan a pedirnos, como hacen con tanta frecuencia, que paguemos más y usemos nuestra influencia en beneficio suyo. Ustedes entienden lo que es esa retórica. Sí. Y dice, afectará la manera como los estadounidenses miran a la ONU y cómo miramos a los países que nos faltan el respeto en la ONU, y este voto será recordado. Ese es el tono. Y entonces, cuando en la diplomacia, que es un terreno que ha estado, si se quiere, por encima de la Guerra Fría, que ha estado, si se quiere, también por encima del tema de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Que ha estado por encima de muchas otras circunstancias y nunca, incluso de guerra, nunca el tono de la diplomacia ni la retórica diplomática propia de un organismo internacional como este y de la política exterior y de la globalización y de todas estas cosas,
ese tono nosotros tenemos que rechazarlo porque es el típico tono de la política que ese Estado tuvo desde el 1825. Y la política del garrote. En realidad ahí lo que dicen ustedes son unos pedilones. Yo no te voy a ayudar y te voy a tomar en cuenta cuando tú me pidas por eso. Por eso. Entonces, lo que yo quise decir ahorita, y vuelvo y reitero, el discurso que ellos han tenido de enarbolar los derechos humanos, de enarbolar el papel que deben de jugar los organismos internacionales, que ellos medianamente era retórica, pero manejaban la forma, porque la intervención norteamericana en nuestro país, ellos buscaron la manera de que la OEA la bautizara. Entonces, eso implicó la necesidad de que se abogara por un multilateralismo, de que era la Fuerza Interamericana de Paz, sí, de que no había habido una intervención. Ellos manejaban el discurso. Sí, pero ahora han perdido el tono del discurso. Y usted, qué raro, porque a usted le gusta ese tema, que no ha dicho que parecería que las fuerzas independentistas catalanas... De eso iba a hablar ahora mismo, pues precisamente, de los resultados de las votaciones que se han dado en Cataluña, en donde los independentistas prácticamente son mayoría por primera vez. Con 2 votos por encima de la mayoría absoluta. 69 en total, uno más por encima, de manera que tienen mayoría absoluta, un fenómeno que no se había dado anteriormente y que producto de esta coyuntura política ha traído a primera plana una coalición de 3 partidos independentistas que forman ese 69 escaños que van a tener. La parte, digamos, constitucionalista, como se le ha llamado, los liberales constitucionalistas, a los otros, ha salido Ciudadanos al frente como el mayor votado con un 23%, exiguo relativamente, pero es el partido que más votos sacó. En la coyuntura de si independentismo o constitucionalismo, es evidente que estos 3 partidos ya constituyen una mayoría dentro de Cataluña. Ya ha expresado una voluntad que va a complejizar el tema catalán por mucho tiempo. El proceso va conduciendo a que la sociedad catalana, quizás por el manejo inadecuado, retardado en las reacciones del propio Ejecutivo español en los momentos apropiados, ha ido complejizando y radicalizando y creando una polarización en la sociedad catalana, de tal manera que en estas elecciones ya oficiales, los 3 partidos independentistas ya son mayoría. Los constitucionalistas, le corrijo, tienen 37 escaños, dicen aquí. En total. Los otros tienen 69. Los de Ciudadanos, sí. No, Ciudadanos sacó un 23%, no, que es el más votado. No, aquí dice que la información que esta gente manejan es que ellos sacaron 37 escaños, los Ciudadanos, que son Ciudadanos, sí, 37 escaños, sí. 37. Pero en términos porcentuales en las votaciones un 23%. Es el más votado. Es el más votado. Prácticamente un 24%. Es el más votado. Pero ser el más votado no significa, en la coyuntura catalana, que es lo que estoy diciendo, de que la suma de los 3 partidos independentistas crea una mayoría absoluta, con 69 escaños, uno más, y se constituyen como tal. Y este es el punto importante en esto. No es que Ciudadanos haya sacado más votos que todos los otros, que es un partido constitucionalista. Es el hecho de que el movimiento independentista se haya posicionado en unas elecciones organizadas por el Ministerio de Interior español en las fuerzas que tienen la mayoría de los votos en el Parlamento catalán. Lo que significa que la gobernabilidad catalana de Ciudadanos, si es al final quien va a presidir el gobierno catalán, va a ser bastante complicada. Y los resultados que ya estamos mirando en la caída de la economía catalana siguen arreciándose, la inseguridad para la inversión, la inestabilidad, la fuga de capitales y de empresas que se está dando en Cataluña es bastante importante y está afectando y afectará sin lugar a duda los resultados económicos de la España de Rajoy.
porque Cataluña era el puntal de la economía y de la producción española. Así es que vamos a una situación especial a partir de este proceso. Antes del referéndum, ya la mayoría de las empresas que se fueron se habían ido. Antes del referéndum. Estaban en el proceso. ¿Qué decías? El tema, hay que saber contextualizar cuando te utilizan la palabra constitucionalista, porque cuando te hablan de constitución, la constitución te da unas reglas de juego ya establecidas, y por lo general, cuando hay un proceso de independencia, quien hace la independencia rompe el orden constitucional. O sea, Bolívar fue un traidor para España, Duarte fue un traidor para los haitianos, Luperón y los restauradores fueron un traidor para España. Entonces, cuando se le da el tomo y el tema de constitucionalista, básicamente son personas que quieren que se quede el actual estado de cosas. Y ahora mismo hay una lucha que Rajoy manejó de manera muy torpe, y eso tal vez ha inclinado la balanza. La forma en cómo se manejó el proceso pasado hizo que muchas personas de Cataluña que no estaban completamente convencidas con el tema de la independencia, tomaron partido a favor de la independencia. La pregunta que yo tengo, porque quizás no la entiendo mucho, no soy conocedor de ese tema, ¿pueden seguir invocando la fuerza constitucionalista el artículo S-155? A propósito de que no tienen un parlamento regional en este caso, porque es que hay un régimen constitucional autonómico. Que, bueno, se ha planteado. Lo que pasa es que ellos están hablando de una lógica. Pero se puede invocar, se puede seguir impidiendo, por ejemplo, que los catalanes elijan a Puigdemont como presidente. Lo que pasa es que hay un tema no de derecho per se, hay un tema de legitimidad política. Al final estamos hablando de que un Estado necesita lo que se llama soberanía, que no es más que la supremacía. Y si ellos se van a considerar como un Estado supremo, no van a poder aceptar y romperían la lógica que actualmente tienen, porque la lógica que los conformó como una comunidad autonómica es una lógica que no le puede dar soberanía, lo supedita bajo el Estado español. Entonces, si ellos quieren ese proceso, tendrían que romper con eso. Es evidente de que la Constitución española, que crea las autonomías y le da la base legal, no permite la independencia. Claro, porque su lógica no puede ser eso. En absoluto. O sea, Cataluña ingresa y se mantiene en España justamente bajo esa Constitución. Eso es clarísimo. El proceso independentista pues busca salirse del esquema federal español y crear una nueva nación. Y eso ha generado toda esa conflictividad que estamos mirando hoy. El tema para mí, digamos que dos vertientes que es la que veo en todo este proceso. Es verdad que anteriormente, durante el proceso del 82, cuando se hacen los primeros acuerdos federales, Cataluña no salió bien en esas discusiones y que fue cargada y algunas cosas restringiendo algunos derechos, y eso fue generando y avivando un proceso ya separatista que venía de finales del siglo XVIII, empujos permanentes, sobre todo a partir del año 1901, y que tiene durante los gobiernos de Primo de Rivera y de la dictadura de Franco otros matices. Si bien la burguesía catalana estuvo alentando el proceso independentista por abajo por mucho tiempo, en cada uno de esos procesos, tanto con Primo de Rivera como Franco, se alió al gobierno, a ambos gobiernos, y recibió el apoyo e incentivos a la producción industrial que luego convierte a Cataluña en el eje productivo español, con apoyo de Primo de Rivera y de Franco, que movió incluso empresas e inversiones de España hacia Cataluña, lógicamente con la idea de fortalecer un espíritu español, porque tampoco era una cosa hecha porque hay que darle a Cataluña dinero, sino buscando justamente mover un espíritu más españolizante con estas inversiones y la motorización de una economía que permitiera más empleos, más crecimiento. Ese objetivo se logró, pero con los años esta gente empezó a jugar con el independentismo, por un lado,
que era una forma de correlacionarse con el Estado Nacional. Por un lado chantajeaban, pero por otro lado seguían recibiendo incentivos y toda suerte de tratos privilegiados en las negociaciones como Estado federal. Al final, cuando tanto Primo como Franco arrecian los ataques, terminan entonces haciéndose franquistas y abandonando, dejando a la parte política del independentismo en bandolera. Exactamente lo estamos viendo ahora. Esa fuga que se está dando de las empresas, justamente preocupados desde luego por las operaciones de sus empresas en un contexto político muy inestable, no van a dejar de destruir sus empresas, sino que van a recolocar las empresas en un espacio o en un ambiente totalmente al margen del centro de la conflictividad y que siguieran operando. Muchas de ellas incluso lo que han hecho es mover los centros de coordinación de sus empresas. Pero lo claro es que en este como en el otro caso que estaba mencionando, se dio esa fuga de los empresarios catalanes, y aquí lo que ha quedado, como ha quedado Puigdemont y su grupo independentista prácticamente solos y confrontando ya el artículo 155 español de manera sola, el cuerpo político, porque ya el cuerpo económico se ha echado a un lado y ha buscado un nuevo nido. Así es que lo que estamos viendo es que al final el presidente catalán tiene que fugarse e irse a Bélgica, donde está. El gobierno organiza estas elecciones y la elección que da la comunidad catalana es que son mayoría, al menos en estas votaciones, eso puede cambiar, los independentistas. Sí, pero es que el tema es que están divididos en tres facciones, que si crean coalición, entonces vamos a tener una auténtica mayoría dentro ingobernabilidad, digámoslo de alguna manera, en la comunidad catalana. Pero es interesante porque España, de hecho, nunca fue un reino, fue la suma de varios reinos, se forzó que fuera un reino. Cuando inclusive se descubre o se conquista América, es la suma de dos reinos, no estaban integrados. Los ciudadanos catalanes que pertenecían al reino de Aragón tenían que tener una dispensa real para venir para acá. Así es. O sea, los primeros 25 años del descubrimiento, para un catalán venir para acá, te necesitaba una dispensa real, porque España no era un reino unitario, era la suma de varios reinos. Isabel y Fernando lo unificaron. Sí, pero se termina unificando realmente con Carlos V. Así es. Porque mientras ellos dos vivieron, cada reino tenía una estructura independiente. Por eso le digo que tenía que tener una dispensa real. Los Borbones terminaron haciendo lo que le da la gana, ¿verdad? Sí, pero entonces tenemos un tema interesante que tú señalabas, y es que Franco quiso imponer un espíritu nacional y prohibió los dialectos, los diferentes dialectos en todos los lugares. Y eso genera un sentimiento de identidad, porque tú me estás prohibiendo que yo me exprese. Entonces, lo que tiene de preocupante pudiese ser este tema de la independencia de Cataluña, es que puede impulsar otros nacionalismos, porque por ejemplo ahí está el territorio vasco, el País Vasco, que tiene inclusive un origen lingüístico diferente al resto de los lugares de España. Y había un nacionalismo vasco muy exacerbado, acuérdense de la ETA. Entonces, este proceso puede... Hay otro paísito chiquito ahí, que es un paraíso fiscal. Andorra. Sí. Sí, Andorra. Sí. Y puede despertar todo un avispero en España, que lo está despertando. Entonces, por un lado tú tienes el sentimiento de identidad, pero por el otro lado tú tienes que esa burguesía catalana, como tú señalabas, responde no a ese sentimiento de identidad nacional, sino a sus propios intereses. Y en su momento pactaron con Franco. Y pactaron con Primo de Rivera, sobre todo porque en Cataluña hubo un gran auge del anarquismo. Cuando se hace la revolución, cuando se da el golpe de Estado a la República Española, el anarquismo llegó a manejar, la CNTU llegó a manejar lo que es Barcelona.
y establecieron un régimen sumamente interesante con sus desviaciones, lo que pudiera Capital de la pasar. República, prácticamente. Sí, así es. Miren, saliendo un poco de esto internacional, hay un hecho que hay que resaltar. La intoxicación y la muerte de 9 personas en Pedro Santana, Elías Piña, consumiendo clerén. El clerén es un alcohol producido artesanalmente en la zona fronteriza, pero sobre todo un producto haitiano de fabricación artesanal que por muchos años se ha estado consumiendo en toda la zona fronteriza y es común en la población, en el populacho haitiano. Pues en Pedro Santana parece que había una fiesta y han servido un clerén en la fiesta que mató a 9, 4 de ellos del lado haitiano y 5 de este lado. En el consumo de esto, Salud Pública anda detrás precisamente de ver cómo consigue una muestra, porque la sospecha es de que el clerén fue contaminado con algún tóxico bastante fuerte para que se produjera con etanol, la muerte. Con etanol. ¿Tú crees que fue el alto consumo? No, la versión es que fue estos traficantes de este tipo de cosas, como ha habido alguna merma en la producción azucarera, que es de donde sacan el clerén, pues usaron el compuesto químico mejor conocido como alcohol etílico, producto que en proporciones desmedidas puede provocar la muerte, como de hecho ocurrió en el municipio Pedro Santana. Pero el alcohol etílico es el alcohol. Lo único que hay que ver la concentración. Si en vez de 40, como es el ron normal que se vende, 70. Le metieron 70, cuando la gente consumía eso está bueno, pero sencillamente... usted sabe la gente que se ha muerto bebiendo otro tipo de bebidas alcohólicas o espirituosas. Pero tiene concentraciones industriales Lo ya cierto establecidas. Es que usted toma un vino y siempre tiene se un ha bebido 11%. aguardiente. Naturalmente. Y se saca de cualquier cosa, hasta del aire. Y de remolacha. Y de cualquier cosa. Pero la concentración... Ricardo lo hacía hasta de... La concentración con su propia etílica, la concentración etílica, el alcohol que contiene la botella es habitualmente un 40%. Sí, sí. En una producción artesanal no hay medida de la cantidad Eso de es como alcohol. que usted vaya a una Al ojo farmacia y le por ciento. diga, deme un pote de alcohol etílico. Se lo De dan esa del que venden y se se lo lo dan beba. 100%. Y se lo beba. Exacto. Ahí está preso. Miren, hoy tenemos el placer de recibir al director regional de crédito de Banca Solidaria, el amigo Sebastián Ferreira Félix, a propósito de pasar balance también con respecto al impacto que tiene Banca Solidaria, importante programa de apoyo a las pymes y a las MIPYMES, a los microemprendimientos. Y bueno, con Sebastián pues estarán mis queridos compañeros compartiendo en breve.